Hola, ¿cómo están? Les saluda la docente Neida Rivera y les presento la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 4. Definimos el problema a partir de sintetizar la información obtenida. Esta actividad es para los estudiantes del tercero y cuarto de educación secundaria. Bienvenidos, jóvenes. En los propósitos para esta actividad, vamos a definir el problema o la necesidad a partir de sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Esto nos permitirá generar ideas, solución en la próxima actividad. Recordemos la anterior actividad. Formulamos el desafío orientado a crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad y logramos obtener información de las personas en el marco de dicho desafío. Estamos en la fase número 2 del Design Thinking, la fase definir. ¿Y qué vamos a desarrollar en ella? Debemos tener la mayor claridad sobre el problema, no basándonos en lo que suponemos, sino en lo que aprendimos de las personas y su contexto. El Design Thinking es una metodología que está centrada en las personas, es decir, en lo que descubrimos sobre el problema a partir de la información que ellos nos brindan. Para ello utilizaremos una técnica, el Insight Cluster. ¿En qué consiste esta técnica? En la clasificación y la selección de los insights. ¿Quiénes son ellos? Los conceptos descubiertos en torno a los hechos extraídos de la fase 1, empatizar, con el fin de identificar los problemas más relevantes y las áreas en acción. La aplicación de esta técnica comienza una vez concluida la investigación sobre el desafío planteado tras aplicar la técnica los 5 por qué. Si recuerden, esto ya lo desarrollamos en la actividad 1 y continúa con la selección de problemas claves y los agruparemos a partir de los patrones en común. ¿Y cómo se aplica esta técnica del Insight Cluster? Previamente escribiremos en los post-its o tarjetitas de colores o cartulinas también de colores o pueden ser hojitas de colores, pero la particularidad es que debemos identificar cada grupo por colores. Ya puedes manejar con lo que tengas en casita. Las respuestas que las personas nos brindaron en la aplicación de los 5 por qué. Luego, en un papelógrafo o en una hoja grande, o si tienes tu portafolio digital, podrás trabajar, puede ser en un documento de Google, ya dependerá del tipo de portafolio que estés usando. Dibujaremos un marco que abarque todo el área y dentro de él círculos o elipses separados. Se sugieren 5 en función a los 5 por qué. En el transcurso del desarrollo de esta actividad vamos a ir comprendiendo mejor esta técnica. Observamos el siguiente gráfico y de este modo nos quedaría la aplicación de esta técnica del Insight Cluster. Como observan, están por grupos, ¿verdad? Recuerda que deben estar 5 por la técnica que aplicamos de los 5 por qué. Ahora vamos a recordar un poquito la aplicación de cómo fue en la actividad número 1 cuando aplicamos los 5 por qué, ya que es indispensable tenerlo siempre presente. Para ello, elegimos a 3 personas, eran nuestros mentores, conocedores del tema y que nos podrían ayudar a descubrir los problemas que tendríamos al ejecutar nuestro desafío. ¿Por qué los moradores no valoran el trabajo de los artesanos tingaleses? Cuando aplicamos esta técnica de los 5 por qué, ponemos en primera instancia nuestro desafío. En este caso, ¿por qué los moradores no valoran el trabajo de los artesanos tingaleses? ¿Y qué me respondieron uno de ellos? Porque se sienten atraídos por otras culturas. ¿Y por qué se sienten atraídos por otras culturas? Porque desde pequeños no les incentivaron a valorar lo nuestro.
¿Y por qué desde pequeños no les incentivaron a valorar lo nuestro? Porque no dieron realce en festividades importantes de la ciudad. ¿Y por qué no dieron realce en festividades importantes de la ciudad? Porque no era factible hacer publicidades y los moradores no se podían enterar. ¿Y por qué no era factible hacer publicidades y los moradores no se podían enterar? Porque los artesanos interesados desconocían del uso de la era digital. Partimos de un desafío y esto va generando pregunta tras pregunta, haciendo un total de 5, ¿verdad? Es por ello que se le llama la técnica de los 5 por qué. ¿Cuál es su finalidad? Encontrar la raíz del problema. Bien, teniendo en cuenta el desafío que me he planteado en la actividad 1 y como acabamos de recordar la técnica de los 5 por qué, me he planteado este desafío. ¿Por qué los moradores no valoran el trabajo de los artesanos tingaleses? Para ello, he aplicado la técnica de los 5 por qué a estos mentores quienes conocen el tema. Tengo acá al profesor Alfonso Medina, quien es docente en Expresarte, al profesor Rómulo Pajuelo, profesor de Bellas Artes, y a la artesana Yasbet Quiñones, quienes ellos me han ayudado con esta técnica de los 5 por qué, de descubrir cuál es el problema del desafío que me he planteado. Bien, ahora aplicando el Insight Cluster, aquí estoy recién armando todo ello, que luego más adelante van a ver el trabajo final. Sintetizamos la información. Para ello debo escribir en post-its o tarjetas de cartulina de colores, de acuerdo a lo que se tenga en casa, pueden ser hojitas de colores, pero lo importante es que cada grupo debemos identificar con sus colores diferentes a lo otro, ¿verdad? ¿Y qué cosa vamos a ir poniendo en ella? Las respuestas de las personas en relación con los problemas o su opinión sobre la creación de las artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. Luego dibujaremos los círculos y el marco según el gráfico de referencia. Enseguida seleccionaremos y pegaremos los post-its o las cartulinas, como ya les he mencionado, agrupándolos por temática. Así como ya tengo acá un avance, por ejemplo, he considerado las desconfianzas en nuestras habilidades de los que somos de Tingo María, de los artesanos netos de Tingo María. También la falta de identidad, el desconocimiento de nuestros recursos potenciales, el desinterés por parte de las autoridades, el poco manejo de la digitalización, ¿verdad? Entonces, en cada grupo he ido seleccionando de estas 3 personas a quienes he aplicado la técnica de los 5 por qué, todas las similitudes, los parecidos que encontré en sus respuestas, ¿verdad? Así como pueden observar. Pero aquí ya tengo la técnica del Insight Cluster ya como debe ser, teniendo en cuenta mi desafío. ¿Por qué los moradores no valoran las artesanías elaboradas por los artesanos tingaleses? Entonces he considerado 5 grupos porque la técnica de los 5 por qué son 5. Recuerda siempre eso. Como primero, la desconfianza en nuestras habilidades. Aquí he ido juntando los 3 mentores que me han ido respondiendo. ¿Qué similitudes encontré en ellos? Y los he ido agrupando. Por ejemplo, creían que nuestros artesanos oriundos serían incapaces e incompetentes. La falta de identidad propia. Pensaban que el uso de otras técnicas de fuera eran mejor a la nuestra. Ahora, en el grupo número 2, la falta de identidad. Se sienten atraídos por otras culturas. Se dejan influenciar por costumbres de otros países. Aprecian culturas ajenas a lo nuestro. En el grupo número 3, desconocimiento de nuestros recursos potenciales. Desde pequeños no les incentivaron a valorar lo nuestro. No dieron realce en festividades importantes de nuestra ciudad. No les enseñaron a valorar nuestra cultura desde niños. En el grupo número 4, desinterés por parte de las autoridades. Los habitantes desconocen las artesanías elaboradas por artesanos de nuestra zona. Los moradores no valoran el trabajo de los artesanos tingaleses. Desconocen los recursos de nuestra zona. Y en el grupo número 5, el poco manejo de la digitalización.
damos un mal uso a la era de la digitalización. No era factible hacer publicidades y los moradores no se podían enterar en el momento oportuno. Pensaban que el uso de otras técnicas de fuera era mejor a la nuestra. Como pueden observar, esta técnica del Insight Cluster está agrupado en 5, tal como muestra la técnica de los 5 por qué. ¿Y qué he ido poniendo en cada post-it por colores o en cada cartulina de colores? Las respuestas de mis mentores, a quienes he elegido aplicar la técnica de los 5 por qué. He ido agrupando de acuerdo a la temática. ¿Bien? Ahora vamos a redactar el punto de vista o el POV. En síntesis, hemos identificado las necesidades que tienen las personas para crear artesanías innovadoras que promuevan la cultura de nuestra comunidad. A continuación, vamos a formular el punto de vista o el point of view. Tiene 3 elementos. ¿Cuáles son ellas? El usuario o la usuaria, la palabra necesita, la necesidad, la palabra por qué y finalmente el insight, como vemos aquí en la estructura. Ya debes tener en claro el público usuario de tu propuesta, así como las revelaciones encontradas en función de la síntesis de la información obtenida. Ten presente que las necesidades deben ser escritas con verbos y la declaración sintetizada en el POV debe estimular a desarrollar soluciones. Bien, ahora tenemos aquí la estructura en este cuadro. Tenemos el usuario, la necesidad y el insight. Estoy considerando a los 3 mentores, como pueden observar en el cuadro. Reemplazando esta estructura, el profesor Alfonso Medina necesita realizar ferias artesanales porque quiere dar a conocer nuestro gran potencial en recursos. La artesana Yasbet Quiñones necesita conocer las competencias digitales porque quiere difundir a través de redes sociales sus artesanías elaboradas en la ciudad de Tingo María. El profesor Rómulo necesita dar a conocer los recursos potenciales porque quiere impartir sus conocimientos con los y las niñas de la ciudad de Tingo María. Como pueden observar, tanto la necesidad como el insight empiezan con un verbo. Yo he considerado a estos 3, no te puedes quedar con todos ellos, pero he marcado a la artesana Yasbet Quiñones, porque es con ella que voy a trabajar las otras actividades. No se puede abarcar mucho, jóvenes, porque si bien es cierto, vamos a tener muchas ideas. Es por ello que no podemos abarcar mucho. Yo me voy a quedar con el ejemplo de la artesana. Ya tenemos el problema definido. Pensemos en cómo podríamos resolverlo. Para ello vamos a aplicar la técnica del cómo podríamos. Esta técnica nos habla de un sentido de posibilidad para resolver los problemas. Esta técnica es optimista y de trabajar en equipo en la resolución de problemas. Nuestro equipo de trabajo van a ser nuestros familiares, ¿verdad? Nos invita a participar de manera cooperativa. Es hora de redactar esta gran pregunta que incluye el problema o la necesidad, el o la usuaria y el objetivo, finalmente el insight. ¿Cómo sería teniendo en cuenta la necesidad y el insight de la artesana Yasbet Quiñones? Formulamos la pregunta. ¿Cómo podríamos hacer que Yasbet Quiñones, la artesana, ¿verdad?, conozca las competencias digitales para que difunda a través de redes sociales sus artesanías elaboradas en la ciudad de Tingo María? Esto nos abre a muchas posibilidades, a muchas ideas, ¿verdad? Ya que las redes sociales son amplias. Podría ser Facebook, podría ser Instagram, podría ser TikTok, podrían ser Kawaii y hay muchas otras redes sociales. Como pueden observar, esta técnica del cómo podríamos es optimista y nos va a generar muchas ideas, solución. Finalmente vamos a evaluar nuestros avances
Les recuerdo nuestra única competencia, gestiona proyectos de emprendimiento económico social. Teniendo en cuenta este criterio de evaluación, creé una propuesta de valor continuando con la definición del problema sobre la base de organizar y sintetizar la información obtenida en la fase empatizar. Sé que ustedes van a poner logré. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en la actividad número 3.